Bienvenidos a su podcast Detrás del Derecho, en donde estamos invitando a todas las personas que están inmiscuidas dentro del sistema de justicia penal. El día de hoy tengo a una invitada muy especial, a la licenciada Perla Ruiz, quien es jueza de justicia para adolescentes, así como juez de control que aquí en el Distrito Judicial Morelos, aquí en Chihuahua. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, Mario. Primero te pido autorización para llamarte por tu nombre. ¿Lo Sí, puedo claro, hacer? sí. Muy bien, Mario. Mejor nos No, pues tuteamos para que sea mejor. luego entendí por la materia en la que me desempeño que la forma de diálogo clara entre los jóvenes es así, de manera directa, Sí. tuteándose. Me costó entenderlo, pero lo logré entender. Yo te agradezco a ti la invitación para exponer un poquito sobre las experiencias que tengo en la materia y que me hagan este apartado dentro de tu programa para poder transmitir, pues lo intentaré con claridad, un poco de lo que a mí me apasiona, que es la justicia juvenil. Muy bien. Sí, digo, a lo que me habías comentado ya cuando, digo, fue por gracias a la licenciada Verges que ahí tuve el contacto contigo, que me interesaba mucho y justamente lo que te platicaba ahorita antes de comenzar, que yo había subido en aquel entonces cuando estaba grabando con la licenciada, un video sobre el caso muy mediático de una joven en Ciudad de México, que ahorita tratamos ahí en general el tema para que la gente comprenda las diferencias, ¿no? Entre un proceso de un adolescente, a lo mejor de un adulto. Pero me interesa mucho sobre todo este tema de la justicia para los adolescentes, entonces pues nadie más preparada, indicaba que tú para enseñarnos ahora sí todo este tema que de verdad es muy interesante y que muchas veces se desconoce, ¿no? Quisiera empezar ahora sí que por el principio. ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Cómo empezaste ahora sí en el mundo judicial, en el mundo del derecho? En el mundo del derecho. Bueno, mira, yo decido estudiar derecho en 1992, ya hace algunos años, y la verdad ocurrió porque quería estudiar medicina, pero me llamaba tanto la medicina forense que pensé en que los médicos forenses no eran valorados en México y no tenían oportunidades de trabajo, entonces decidí, vámonos al derecho. Cuando estoy estudiando derecho, en alguna de las visitas a un centro penitenciario, conozco a una secretaria de acuerdos y en ese momento yo dije, yo quiero ser secretaria. Ese era mi Ok. máximo, llegar a ser secretaria de acuerdos y llevar el trámite de los asuntos me gustó. Y era un sistema escrito. Así empieza mi desarrollo siendo alumna para 1995, para 1997 yo ya estoy como defensora pública, como subagente del Ministerio Público, trabajo en la entonces Procuraduría, Sistema entendí tradicional, ¿no? todo sistema tradicional, absolutamente. Para 1998 tengo la gran fortuna, finales de 1998, de entrar al Poder Judicial y yo me sentía plena en Ciudad Delicias y decía, logré ser secretaria de un juzgado. Pero pues permanezco ahí unos años, luego para el 2004 llego a Chihuahua, en el 2006, para el 2001 llego a Chihuahua. Trabajo algunos años como secretaria de acuerdos de un juzgado del sistema tradicional, el séptimo penal. Para el 2006 empieza a gestar todo lo relativo a la reforma del sistema de justicia para la incorporación de la oralidad. Junto con ello viene una reforma al sistema de derechos de la infancia. Y yo decido registrarme, digo, esta es la oportunidad. Me registro, no presento los primeros exámenes para ser lo que era entonces juez de garantía o juez de enjuiciamiento. Los apruebo, pero decido intentar probar suerte un par de meses en la Fiscalía del Estado, en la Procuraduría. Okay. Y a la par de que empiezo a prestar mi servicio en la Fiscalía, dejo por un tiempo el Poder Judicial, pido una licencia, pues entro a la convocatoria de justicia para adolescentes. En mis primeras audiencias, cuando entra el sistema el 1 de enero del año 2007, mi primera audiencia fue como agente del Ministerio Público, en esa licencia que tenía. En esos 7 meses que estuve en la Procuraduría, me tocó coordinar diversos, me tocó coordinar robos, hacer toda la estrategia para la implementación de una unidad de delincuencia organizada, para otra unidad de trata de personas. Y en ese ínter en que estoy, sí me regreso al Poder Judicial,
o si continúo en la Procuraduría. Pues está por nacer mi segunda hija. Nace en el mes de marzo, se enfrentan temas personales de cómo continuar con esas cargas de trabajo en las procuradurías y concluyo el concurso y un día que estoy sentada en mi casa, me avisan, ya vamos a tener la evaluación final, voy y presento la evaluación final para ser juez de adolescentes. Fue un examen oral, recuerdo muy bien que dentro de las ponentes estaba una persona que es un referente a nivel nacional, observadora del Comité de Derechos del Niño, Mari Belov. Presenté mi examen y cuando salí ella me indicó, tú tienes que estar en el sistema de justicia para adolescentes, tienes el perfil y la vocación, diste un extraordinario examen. Me sentí bien satisfecha, me sentí contenta, pero para mí lo que me interesaba era la justicia de adultos. Decía, ¿qué voy a ir a juzgar con adolescentes? Lesiones, daños. Pensé que era algo que no iba a tener mucha trascendencia en mi vida. Okay. Días después, cuando van los resultados, pues me entero que soy la tercera juez de una gran convocatoria, la que obtengo el cuarto lugar, pero declinó el primero, por eso pasé al tercer lugar, que soy la tercera juez que va a ocupar el cargo de jueces para adolescentes. Eran 2 hombres y yo una mujer. Y te insisto, todo fue porque declinó el que había tenido el primer lugar. Entonces, no sé, la vida me llevó por una casualidad a conocer esa materia, me empezó a apasionar. Le pregunté a la vida, yo recién parida de mi segunda hija en un proceso de posparto complejo, con cambios de trabajo, y le pregunté a la vida, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? Dije, yo creo que esta es la oportunidad para ser mejor persona dentro del sistema de justicia penal. Y desde ahí empecé a tratar de dar lo mejor de mí. Había venido estudiando todos esos meses sobre grupos vulnerables, la protección a grupos vulnerables, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes. Era algo que desde mi formación me había generado un clic y hacia donde yo quería ir. Y así, a partir del 1 de julio del 2007, empiezo a fungir como juez especializada en justicia para adolescentes. Los primeros juicios, el primer juicio en materia de justicia para adolescentes, el primer juicio oral prácticamente a nivel nacional, porque solo había habido un híbrido en Zacatecas, me tocó llevarlo a mí para enero del año 2008. Ahí permanezco y te platico un poquito más de mi trayectoria. Ahí permanezco muy entregada y para el 2013 me invitan 2012, 2013 me invitan a formar parte de un equipo redactor para una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Que es la que es la que operamos actualmente. Okay. Entonces, también fue una etapa de mi vida muy acelerada porque había que estar viajando cada fin de semana a México. Los expertos fue el conocer a tanta gente maravillosa, tantos juristas entregados con la justicia juvenil, hecho en México, en donde pude aprender de ellos, pero ellos se sorprendían mucho de la manera en que nosotros estábamos implementando el sistema de justicia para adolescentes. No nos apartamos, hicimos un borrador de proyecto de ley muy afortunado. Luego ese sirvió como base de 2 iniciativas que se presentan para tener actualmente la ley nacional. Para el 2014 me voy a un tiempo a dirigir la escuela judicial. Luego regreso a mi función de adolescentes. Cada vez que me he ido del Tribunal de Adolescentes les digo a mis compañeros, me voy un rato, pero esta es mi casa. Aquí voy a regresar. Esto es lo mío. Siempre repito lo mismo. Para el 2017 me vuelven a llamar para una comisión cuando se instala el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado aquí en Chihuahua. Voy, me llama la atención porque la inquietud era cómo crear las normas internas que regulen la carrera judicial. Y en lo que me dijeron eso, clic. Me dicen, y aparte, pues hay que hacer un sistema nuevo que es el sistema disciplinario de responsabilidades administrativas. Okay. Y de nuevo dije, clic. Si pudimos con un sistema penal de excepción para los adolescentes que requerían una protección especial, ¿por qué no poder con un sistema de responsabilidades de servidores públicos de la función judicial en donde la protección la requiere la sociedad? Aquí la vulneración es para la sociedad. Entonces dije,
Otra vez dentro del esquema de sistemas punitivos, vámonos a un sistema de excepción. Colaboro como unos 8 o 9 meses en el Consejo de la Judicatura. Ya para julio, agosto del 2018, me invitan a formar parte, a ser la directora general jurídica del Poder Judicial del Estado. Okay. Ahí el reto era la implementación de un sistema de responsabilidades administrativas. Me voy comisionada con mi cargo de juez. El reto era el regular todo lo que tiene que ver con adquisiciones, servicios, contratos, la defensa del Poder Judicial. Era un tema muy álgido, era un lugar muy álgido con litigios muy importantes porque había algunas acciones de inconstitucionalidad, algunas controversias constitucionales que había que llevar la defensa. Y digo, pues vamos a aprender en otras materias. Y me voy a la Dirección General Jurídica. Ahí permanezco hasta octubre del año 2021, cumpliendo con retos. Dentro de la satisfacción, el poder establecer la división entre quién investigaba, quién sustanciaba, cómo se emitían las sanciones. Que, insisto, yo lo traspolé a sistema punitivo especial y creo que eso me fue muy útil para volver a arrastrar la pluma. Y en octubre del 21 cesa mi comisión como directora general jurídico, vuelvo a mi función, regreso a mi casa y regreso a lo que me hace feliz. Siempre les he dicho que en la justicia juvenil encontré mi pasión. Me gusta mucho el derecho penal, conozco de otras materias, pero en la justicia juvenil me siento útil. He podido ver algunos resultados de algunos jóvenes sentenciados. He visto muchos resultados en justicia terapéutica. He visto también resultados en los tribunales de violencia familiar. Y el poder en un corto plazo darte cuenta de que tu función no nada más entra en un plano formal e implica sentarte en el estrado y dar un discurso y emitir una sentencia muy pulcra y muy bonita, sino que ver que en la realidad se materializa. Es algo muy satisfactorio a nivel personal. Me hace sentirme útil para la sociedad. Okay. Ahorita que, digo, esto lo hago o quiero hacerte la pregunta porque justamente con la Lic Verges hicimos así como una comparación de cuando ella comenzó, porque ella comenzó en 2006, 2007 como juez, que es lo que nos estabas diciendo, ¿no? Pero que tú declinaste por irte a fiscalía. Uh-huh. Y decían, no, es bien distinto en cómo eran los juicios y cómo eran los asuntos antes o cómo se llevaban las audiencias antes a cómo las llevamos ahora. Uh-huh. ¿Te acuerdas ahorita que mencionaste cómo fue ese primer juicio que tuviste? Uy, ese primer juicio fue un cambio totalmente radical porque si en el 2006 en el estado de Chihuahua, porque la reforma a nivel federal del sistema de justicia viene en el 2008, sí. Si en el estado de Chihuahua estábamos transitando de un sistema de readaptación a un sistema garantista, sí, con oralidad y acusatorio, en un sistema de adolescentes era todavía mucho más complejo, porque el juzgamiento de los adolescentes era a través de consejos tutelares, eran procedimientos, sí, administrativos, en donde quien juzgaba a un adolescente, pues era un juez, un abogado, un trabajador social, un psicólogo y otras 2 personas, un maestro, creo, 5 en total que integraban como una especie de equipo multidisciplinario y ellos juzgaban. Pero los centros de adolescentes o los tribunales para adolescentes atendían tanto al que estaba en conflicto con la ley, al que había cometido el delito, al ofensor, sí, como a la persona ofendida. Okay. Entonces, ellos por estar en situación de riesgo asumían la supuesta protección, pero minimizando las garantías de un joven o que tuviese tenido un adulto a un debido proceso, a tener un defensor, a ser vencido en juicio, a respetar su presunción de inocencia. Entonces, pues imagínate cambiar de un sistema administrativo por un consejo tutelar a un sistema judicial en donde hay una trilogía, un ministerio público que acusa, un defensor que defiende, un respeto de derechos, el garantizar el acceso a la justicia, un juez imparcial que tiene que decidir, pues fue un cambio tremendo. Y pues a mí me toca llevar el primer juicio oral de un hecho muy complejo, no puedo abundar mucho en él, era un homicidio y siempre que doy mis clases de teoría de técnicas de litigación oral, okay, les digo que jamás se me va a olvidar cómo se abrió el primer alegato de apertura y decía, porque eso define todo el hecho, la codicia lleva consigo inmersa la voluntad de hacer el mal. Nunca olvidaré ese ministerio público ni nunca olvidaré esa frase,
porque era lo que describía cómo la codicia te puede llevar hasta privar de la vida a otra persona, Sí. el interés. Entonces, y de eso trata, Ok. de una persona que por hacerse de un vehículo priva a otra. Ok. Entonces, pues viene el constituirnos en audiencia, viene el recibir la prueba, un juicio para ser el primero de muchísima calidad. Me llevaron prueba genética, me llevaron un entomólogo forense. Cuando yo lo escuchaba decía, ¿qué tiene que ver un entomólogo? ¿Qué es eso? ¿Qué es la entomología? Pues resulta que a través de la fauna cadavérica pueden establecer la temporalidad de la muerte, entre otras cuestiones. Los testigos que estuvieron ahí percibiendo para armar prueba circunstancial porque no había testigos directos. Hubo órdenes de cateos porque el cuerpo había sido enterrado en un domicilio. Y cómo a través de esa percepción directa, el poder emitir una sentencia, pero no solamente era el reto de emitir una sentencia, el reto era emitir una sentencia que coadyuvara en la formación de ese adolescente, que diera respuesta a los ofendidos, a los familiares de ese occiso, y que pudiésemos, a través de la intervención del derecho penal, evitar la repetición de conductas, pero darle herramientas a ese joven para que no se volviera a ver involucrado en hechos delictivos y volviera en una condición productiva ante la sociedad. En ese momento, los otros dos jueces de adolescentes que llevábamos el juicio, nos quedábamos con la etapa de ejecución. Entonces, la ejecución en adolescentes llevaba un plan individualizado de ejecución, en donde se tenía que establecer, a ver, este joven, ¿con qué va a cumplir? Pues va a aprender un oficio, carpintería. Pues va a terminar la prepa. Después de la prepa quiere estudiar una carrera y esta va a ser a distancia. Además, pues bueno, hay que propiciar que tenga el contacto social, cultural, tiene este tipo de actividades porque hay grupos de apoyo de este tipo, la convivencia con su familia, cómo irlo desinstitucionándolo, desinstitucionalizándolo progresivamente antes de que cumpliera la sentencia. Entonces, pues eso es lo maravilloso, por eso esa es la gran diferencia entre un sistema de adultos y un sistema de adolescentes. Un sistema de adultos penal lleva una consecuencia punitiva, no, aunque esté el discurso en nuestra Constitución y nos diga la reinserción, o sea, la realidad, los medios para la reinserción son escasos. Sí. Y el garantizar con penas tan altas que vas a lograr la reinserción, muchas veces se vuelven en ese mero discurso. Sin embargo, que se llega a lograr en algunos casos. Sin embargo, sí, en materia de adolescentes es un derecho penal educado. A través de imponerte una sanción, a través de que asumas las consecuencias de tu conducta, voy a llevarte un seguimiento que puede ser hasta privativo de libertad, ¿sí? Y voy a llevarte un seguimiento, ¿con qué fin? Con el fin de reinsertarte, reintegrarte, pero de una manera productiva, darte todas las herramientas que fallaron en tu familia, que fallaron en la sociedad, para que tú puedas tener la atención y volver como esa persona productiva que la sociedad necesita. Luego alguna persona me comentaba, pero ¿qué pasa si ese adolescente luego es un candidato a diputado, es un candidato a senador, o es un candidato, no sé, a un puesto de elección popular, cualquiera? Y yo les indicaba, pues ese es el ejemplo más claro de que el sistema funciona. Si logramos que una persona, después de haber tenido un conflicto con persona adolescente, después de haber tenido un conflicto con la ley penal, tenga ese sentido de pertenencia a la sociedad, que se postule para un cargo en el servicio público, quiere decir que el sistema dio resultado. Aún en los hechos más drásticos, y que puede haber situaciones en donde ni tratándose de un adolescente, la sociedad puede, ni el Estado, puede eximir de una consecuencia punitiva. Aún en los adolescentes, por protección de la misma sociedad, por protección de los bienes jurídicos tutelados, tenemos que tener una consecuencia, una especie de castigo, que para los adolescentes se llama medida de sanción, con ese fin socioeducativo, ¿sí? Derecho penal educado. Ahorita que mencionas justamente las diferencias, bueno, esa es una de las principales diferencias entre un proceso que puede llevar a lo mejor un adulto con la de un adolescente, ¿no? ¿Qué otras diferencias principales ves entre un proceso penal en contra de una persona adulta
a un adolescente? Digo, ahorita, por ejemplo, se me ocurre así de bote pronto, incluso el propio tiempo en el proceso de un adolescente es bien diferente al de un adulto, ¿no? Tocas un tema muy importante y voy a empezar por esto último. Mira, ¿por qué el sistema de justicia para adolescentes es un sistema especial? Porque los adolescentes están en ese proceso de madurez que es Sí. natural en todas las personas. Ahí luego, también lo toco en mis clases con algunos videos de algunos neurólogos en donde dicen que la adolescencia es lo que nos hace humanos. Por eso los seres humanos tenemos esa etapa de la vida que nos hace tan distintos, que es la adolescencia. ¿Por qué? Porque hay cambios físicos, biológicos, químicos, se afianzan conexiones cerebrales, tu capacidad de inteligencia se puede multiplicar o se puede ver frenada cuando hay factores negativos, Sí. ¿sí? Como las drogas, entre otros. Entonces, pues justo por eso, ya en materia general de derechos de la infancia, pues vamos distinguiendo que no es lo mismo hablar de un infante pleno entre los 0 y los 3 años, a hablar de un niño que empieza a tener un poquito de autonomía entre una etapa escolar de 6 a 12 años, a hablar de un niño que ya empieza en la pubertad y que va entendiendo entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, cuando tú ya vas entendiendo entre lo bueno y lo malo, ya tienes no nada más una capacidad de decisión concreta, quiero la paleta, sino ya sabes que tienes una decisión en abstracto. Si me como 20 paletas me va a hacer daño, ¿sí? Sí. Entonces, justo con ello, con ese proceso de crecimiento, viene la posibilidad de asumir consecuencias. Y por eso en México, de una manera no muy debida, pero se reconoce que entran al sistema de justicia para adolescentes las personas entre 12 y menos de 18 años de edad. Y porque ellos ya pueden entender un poco sobre las consecuencias de sus actos. No va a responder uno igual de 12 que uno de 14 o uno de 17 años. A ese hecho de decir a mayor edad, mayor responsabilidad, a menor edad, mayor necesidad de protección, se le llama principio de autonomía progresiva. Es decir, en el proceso de evolución natural de la persona, del niño o adolescente, se va dando la asunción de responsabilidades de las consecuencias. Y por eso es que el sistema de justicia para adolescentes pues tiene grupos de edad, ¿sí? Las consecuencias de sanción entre un 12 y menos de 14 ni siquiera llegan, los puedes juzgar, pero no es privativa de libertad. A partir de los 14 puedes privar cuando es un hecho grave y tienes arriba de esa edad, y puedes imponer una pena entre 12 y 14 según la ley nacional de 0 a 3 años y según de 16 a menos de 18 de 0 hasta 5 años. Sí, que a eso se le denomina, o por lo menos así está establecido en la ley nacional, como grupos etarios, ¿no? Que es la Esos son división de las división de edades. grupos de edad y nace de ese Así principio es. de autonomía progresiva. Ok. Así tan franco y claro, a mayor edad, mayor responsabilidad, mayor Ok, responsabilidad, mayores consecuencias. Entonces, por eso es que el sistema de adolescentes desde ahí empieza a ser distinto y por Sí. eso es que requieres personas que puedan instrumentar ese sistema especializado. Porque la intervención es como en medicina, los pediatras. Sí. Hay peculiaridades propias del proceso de crecimiento que las debes de conocer de manera muy específica. Y estamos hablando de personas que por su simple edad están en una condición de protección, porque así lo establece el Pacto de San José de Costa Rica. Hay un sistema de protección desde el marco nacional para todos los que están en condición de infancia, aún habiendo cometido delitos. Entonces, eso es lo complejo, cómo equilibrar ese sistema de protección con un sistema de responsabilidad limitada, que es lo que viene a ser eso. Entonces, esa viene a ser otra diferencia. Por eso se habla de un sistema especializado de justicia para adolescentes. ¿Qué implica la especialidad? Que la tiene que llevar autoridades específicas con una atención prioritaria. Por eso es que los jueces solo deberíamos de conocer de materia de justicia para adolescentes, los defensores solo deben de representar a adolescentes, ¿sí? Igual los agentes del Ministerio Público también requieren dentro del contexto de especialidad una formación y una capacitación, que conozcas
de derechos de la infancia, que conozcas del sistema acusatorio, que conozcas en general de derechos humanos. Y requiere otra característica dentro de las vertientes del principio de especialidad, que es el perfil. No todas las personas tienen la vocación y las condiciones para entender la situación de adolescencia y para tener una intervención que no vaya a ser excesiva. Y el tema es que si nuestra intervención no es atinada, no va a terminar dando respuesta a la sociedad y se va a percibir como impunidad. Pero además de eso, va a ser una intervención que criminalice a los jóvenes. Sí, que esos jóvenes resentidos no van a ser productivos en la sociedad, al contrario, van a ser jóvenes que bajo ese rencor van a agredir bajo conductas delictivas más graves a la sociedad. Entonces, es un sistema especializado. ¿Qué otras cuestiones rodean a este sistema? Todas las determinaciones se tienen que dar bajo ese principio de protección que implica, aunque te voy a hacer responsable, garantizar tus derechos humanos. Todas las determinaciones se tienen que ajustar al principio de interés superior, como pasa en derechos de la infancia. En términos coloquiales, ¿qué implica interés superior? Pues que yo te debo garantizar tus derechos, pero siempre ponderando el beneficio que va a resultar, aunque sea en el reproche de una conducta delictiva. ¿Qué beneficio puede derivar en una conducta delictiva? Asumes las consecuencias del delito, pero te voy a dar las herramientas para que lleves un plan individualizado y para que puedas estar cumpliendo con una reparación del daño, pero a la par para que vayas estudiando, vayas avanzando, vayas obteniendo nuevas herramientas en esa formación que se quedó inconclusa porque la sociedad te falló o porque no hubo un buen contexto familiar o porque fuiste víctima de otras situaciones. Entonces, esos son los tres principios fundamentales del sistema de justicia para adolescentes, que el principio de especialidad, el principio de interés superior, el principio de protección integral, y hay una parte sustantiva de donde a partir de todos estos principios crecen otros. En donde tiene que ver con la privación de libertad como una medida de excepción, los asuntos de adolescentes siempre se tratan de desjudicializar, una mínima intervención que vemos en el sistema adulto es un poco más exacerbada, una igualdad sustantiva, los derechos de los adolescentes son los mismos que tienen todas las personas, más las que se puedan maximizar por su situación de proceso en desarrollo, la aplicación de la ley favorable, el respetar el principio de legalidad, el principio de bioproceso, la presunción de inocencia, entre muchísimos más otros que podemos. Es muy bonito el sistema de adolescentes, porque en el sistema de adolescentes el ejercicio de ponderación siempre tiene que estar presente. Y no nada más es aplicar reglas cuadradas como en el sistema de adultos, que tienes una pena para cada delito y te vas de un parámetro de un mínimo a un máximo y haces las operaciones y gradúas la culpabilidad y dices, le toca tanto. No, en un sistema de adolescentes tienes penas, si así las quieres identificar, o sanciones generales. Entonces las tienes que adaptar a las circunstancias específicas del caso, a dar una respuesta a la sociedad, a tener una intervención que no vaya a ser excesiva, a que pueda asumir las consecuencias en ese proceso, en esa temporalidad bajo la que tú estás interviniendo. Por eso también hay una diversidad de medidas de sanción. Hay medidas de sanción, o lo que en adultos son penas, ¿sí? Que son en externación, y hay una variante para los que llegan en internamiento, que solo son por delitos graves, que puede ser desde una estancia domiciliaria, desde un internamiento durante el tiempo libre, que te internes los fines de semana y los días festivos, hasta un internamiento definitivo, porque hay muchos hechos en donde la sociedad requiere esa respuesta de las autoridades. ¿Sí? Que finalmente esa persona, aún en proceso, puede estar restringida de su libertad, pero no nada más por una consecuencia punitiva, sino porque a la par te voy a estar dando herramientas para que no se repitan esas conductas en un futuro. Ok. Ahorita, antes de comenzar, incluso te decía que para mí era muy importante que la gente que nos ve, y en específico tanto que los son abogados que no están especializados en el sistema para adolescentes, pero así como las demás personas que no tienen nada que ver con el mundo del derecho, conozcan en cuanto a estas sanciones, ¿no? Porque incluso, otra vez, yo les hacía mención de un video que hice acerca de un caso del adolescente, y les hacía o les comentaba acerca de la sanción máxima que pudiera recibir, que es el internamiento de 5 años. Y mucha gente me decía, es que se debería de juzgar como adulto. No, es que debería tener la misma pena. Incluso hasta la comparaban con Fofo, ¿no?
que también fue muy sonada. Es que, miren, a ella fue un golpe y 17 años y ella casi, o sea, sí, casi priva La priva de de la la vida. vida y lo máximo que va a recibir son 5 años. Entonces ya los hombres estamos en desventaja, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, o sea, incluso por el mismo, o de principio, porque es una menor de edad. Pero yo quisiera que nos explicaras el por qué es la razón de por qué no se puede poner una sanción tan grave o de tantos años como un adulto. Porque incluso te comentaba que aquí en Chihuahua, antes de que se implementara el sistema de justicia o el sistema nacional, la ley nacional, perdón, la sanción máxima era de 15 años. Y ahora se redujo por la ley nacional a únicamente 5 años. Entonces quisiera que nos hicieras como, ahora sí que entender el por qué, cuál es el motivo de. Mira, esa es una inquietud que debe ser clara para transmitirles a la sociedad y que no haya una falsa impresión de lo que es el sistema de justicia para adolescentes. Sí. Yo te explicaba que la justicia para adolescentes es un derecho penal educador. Sí. Y que estamos apostando a que se va a lograr la reintegración y la reinserción de los adolescentes para evitar la repetición de conductas. ¿Sí? Es una manera de dar una respuesta ante la comisión de un delito, de permitir ese acceso a la justicia, pero intervenir a la par de cumplir con un castigo, intervenir favorablemente en el adolescente. Entonces, si el fin es lograr tu reintegración y tu reinserción social, resulta un fin perdido si yo tengo una pena de 15 años. Y ya no es una justicia para adolescentes. Ya eso implica un sistema criminalizador que lo que pretende es etiquetar a los jóvenes, neutralizarlos del contexto social y evadir que hay responsabilidades del Estado, porque todos esos jóvenes no cometieron delitos únicamente por una falla familiar o por un tema de falta de control personal. Si te pones a pensar que son personas que están creciendo, que se están desarrollando, pues hay una falencia por parte de la sociedad y hay fallas por parte del Estado. Hasta la misma educación que dan en las escuelas públicas. ¿Dónde quedó dentro del contexto de protección el garantizarte tu derecho a la salud? ¿Dónde quedó el garantizarse tu derecho a la educación? ¿Dónde quedó el garantizarte tu derecho al sano esparcimiento para, en vez de andar en la calle en pandillas o en cosas de ese tipo, tener un área de esparcimiento real que me ofrezca mi comunidad, que me ofrezca la sociedad, que me ofrezcan las instancias públicas? ¿Dónde quedó esos medios de asistencias para las madres que no tienen en dónde dejar a sus hijos porque tienen que ir a trabajar y porque son proveedoras, en donde puedan estar en casas de cuidados, en donde haya verdaderos medios de formación, en donde ellos no corran riesgo? Entonces, sí es cierto que en un sistema de derechos de la infancia, el deber viene no nada más del primer nivel de la familia, sino también viene un deber de la sociedad y un deber del Estado. Y bajo ese contexto de corresponsabilidades, implementar un sistema de protección integral. Entonces, si el Estado no funciona con ese sistema de protección integral y esos adolescentes que están siendo captados, optados por la delincuencia organizada, se dirigen o se dejan utilizar como desechables porque no tenían accesos para ir a la educación, porque no tenían un acceso para aprender un oficio, porque no tenían acceso a quien se hiciera cargo de ellos cuando estaban en calles, cuando sus mamás estaban trabajando. Pues entonces, ¿por qué si el Estado falló en ese sistema de protección, ahora te va a recriminar con penas hasta de 15 años, en donde yo ya no voy a cumplir con el objetivo de una reinserción y una reintegración? Porque yo puedo intervenir en un proceso de reinserción y de reintegración cuando hay un desarrollo biológico ordinario en una persona. ¿Qué es lo que dicen los médicos y explican los sociólogos, los psicólogos y en algunas cuestiones hasta los antropólogos? El proceso de desarrollo ordinario de una persona llega a su estandarización aproximadamente a los 25 años. Por eso, en términos generales, hablamos de adultos jóvenes. Hablamos, niños son de 1 a 12 años, adolescentes son de 12 a 18 años, pero luego tengo otro grupo de adultos jóvenes, que me imagino que ahí estás tú, eres un adulto joven.
Entonces, esos adultos jóvenes aún están experimentando, aún están obteniendo un contexto de aprobación y de construcción muy importante dentro de su vida, porque eso va a marcar tu futuro. Más oportunidades de trabajo, que seas respetado, que seas aceptado socialmente. Entonces, ese es un proceso de desarrollo ordinario en donde los adultos jóvenes todavía pueden tener herramientas de modificación de su conducta. Yo te aseguro que a lo mejor tú tenías objetivos distintos a los 20 años, pero que tienes objetivos muy distintos a los 24 años y mucho más claros. Entonces, si quieres incidir con esas pautas para evitar la repetición de conductas y dar herramientas de nuevas formas de vida, pues lo tienes que hacer en donde el proceso biológico, el proceso cerebral, el desarrollo neurológico aún permita asumir esas nuevas pautas de vida. Y ese proceso de crecimiento, por regla general, se afianza a los 25 años. Entonces, ¿qué vas a hacer si tienes un adolescente que cometió un delito a los 17 años y que le impones una pena de 15 años? Vas a estar hablando de que a los 31, 32 años vas a incidir en su reintegración social y en su reinserción. Pues ya se vuelve un discurso falso. Sí. Entonces, por eso es que las sanciones deben de ser con parámetros en la pena cuando hay privación de libertad, acordes a cumplir con el fin. Derecho penal educador, ¿sí? Reinsertarte, reintegrarte. ¿Qué ocurría? Y me voy a ir un poquito más allá. ¿Qué ocurría en Chihuahua? Pues sí, Chihuahua tenía primero penas de 3 o sanciones para adolescentes en el 2007 de 3 a 5 de 3 años, segundo grupo de edad. De 5 años, tercer grupo de edad, los de 16 a 18. Luego se viene para el 2009 una inseguridad que nos pegó tremendos con secuestros, robos, extorsiones. Y los jóvenes, por la percepción del sistema como impune y porque había tantos jóvenes que no había cuidado por parte de los entornos familiares, se vuelven objetivo claro de captura. Okay. Y los empiezan a reclutar para esos grupos y empiezan a ser muchos muy utilizados en actividades de la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué hace el Estado de Chihuahua? Vamos a subir las penas, porque no es posible que un adolescente cometa delitos si no tiene una pena cuando un adulto tiene esto, para que prácticamente puedan ser juzgados como los adultos. Se suben las penas. ¿Qué pasa cuando viene la ley nacional? Y eso me tocó vivirlo de manera directa en el proyecto que te platicaba, en el que colaboré. Decían, pues es que no se cumple con el fin, pero además de eso, ¿qué tan razonable es tener ese tipo de penas cuando estás evitando tus responsabilidades de asistencia social, Estado, por tenernos neutralizados y tener a todos esos jóvenes en un centro de reclutamiento? Porque prácticamente ese es el mensaje que estás mandando. Entonces, ellos proponen que se vuelvan las sanciones entre cuando hay delitos graves de privación de libertad, porque hay una diversidad y un catálogo de distintas sanciones, que se vuelva a los 3 y a los 5 años. En el concepto particular yo pugné porque ese máximo se pudiera ir hasta los 7 años, porque les decía, ese es el plazo de años acorde a una intervención efectiva. Y hay delitos en donde sí puedes intervenir hasta con los 7 años de privación de libertad, porque lo vas a estar reeducando, ¿sí? Vas a estarle dando programas específicos que lo devuelvan productivamente a la sociedad. Y se pugnó, pero como en la mayoría de los estados, en Aguascalientes tenían hasta 20 años, en Zacatecas no elevó sus penas, ellos siempre estuvieron en adolescentes en sanciones hasta en 5 años, pero había habido un abuso desmedido en todas las entidades federativas. Entonces, por eso dicen, vamos a volvernos, vamos a ajustarnos, y regresan a esa sanción. ¿Qué es lo bueno de esa ley nacional que la tenemos en vigencia desde junio del año 2016? Pues que homologó un sistema de justicia juvenil y que reconoció que era un sistema penal, en donde no nada más era el tema del proceso, de establecer una sanción, sino que teníamos que ocuparnos de la prevención, que además teníamos que ocuparnos de un modelo de reinserción en una ejecución efectiva a través del monitoreo de un juez de ejecución que llevara todo el seguimiento, que tenía que haber una corresponsabilidad de todas las organizaciones de la sociedad civil, que teníamos que llamar a los particulares a integrarse a través de programas, que teníamos que hacer
a todas las instancias públicas colaborar y preocuparnos por incidir a la par de tener una consecuencia de sanción, incidir favorablemente en esos chicos. ¿Qué ocurrió? Y me voy a ir un poquito más allá. ¿Qué ocurrió? Que pues ya enfrentándonos nosotros con una sanción que disminuyó de 15 a 5 y que disminuyó de 10 años a 3 años, tuvimos que revisar todas las sanciones que había en Chihuahua. Y para julio del año 2016 estábamos liberando en todo el estado aproximadamente entre 350 y 400 jóvenes por una readecuación, porque había una ley en su beneficio que permitía bajar el quantum que teníamos que hacer, la operación de a cuánto les correspondía y pues muchos, vamos. ¿Qué ocurrió al cabo de los años? Pues que cuando se empieza a valorar si México estaba cumpliendo con sus obligaciones con la Convención sobre Derechos del Niño, con el juzgamiento en específico en adolescentes, se emite una observación, esto ya es como para el 2019, septiembre de 2019, una observación del Comité de Derechos del Niño, que es el órgano de ese Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que está verificando que todos los estados cumplan con sus obligaciones en el sistema de protección mundial de derechos de la infancia. Entonces, el comité emite una observación que es la número 24, en donde hace referencia a la justicia penal para adolescentes. Y de cara a esa observación número 24, hay una revisión en México y dentro de México dicen, para México es reprochable que está criminalizando a sus jóvenes, que no tiene medios de juzgamiento eficaces, idóneos para una reinserción y que le está queriendo deber mucho a las víctimas, ¿sí? Porque esas víctimas tampoco ven un acceso a la justicia, tampoco tienen un resarcimiento del daño. Entonces, pues sí es muy criticado el quantum de la privación en un delito grave para un adolescente, pero tiene una razón lógica de ser. Okay. El desarrollo ordinario de las personas, en donde puedas incidir en una formación que te devuelva favorablemente a vivir en la sociedad. Y volvemos al caso del diputado que te decía yo, pues qué más maravilloso que un joven que en su adolescencia cometió delitos ahora tenga ese sentido de pertenencia que se dedica al servicio público. Sí. A través de toda tu experiencia, digo, yo por ejemplo, cuando estaba estudiando en Monterrey, digo, ahorita te comentaba que justamente la carrera la estudié allá, hice un proyecto justamente de adolescentes que un profesor que me daba penal allá incluso me pudo dar acceso a lo que se le denominaba como los centros de menores infractores, ¿no? En aquel tiempo se les denominaba así. Y pude entrevistar a muchos adolescentes, o sea, si yo tenía 19, 18, tenía como 19 años, estaba entrevistando sobre todo eran hombres, pero eran de 16 y 17 años. Uh-huh. Y muchos de ellos cometieron delitos derivados de las drogas. Uh-huh. Y muchos también me comentaban, es que mi familia es así, así. O sea, había un entorno familiar, pues, no era el idóneo, no era el deseado. Había antecedentes de haber sido ellos víctimas de diversos delitos, de haber sido maltratados y que originaron, otra vez, no es la persona, sino es la circunstancia en que vivieron para que hubieran llegado a tal situación de ellos cometer un delito, ¿no? Uh-huh. A través de tu experiencia, ¿cuáles son los delitos que más has visto que llegan a cometer los adolescentes y el por qué? O sea, a través de las circunstancias que tú ves en los adolescentes, ¿cuáles son como los factores que tú ves para que lleguen a cometer un delito? ¿Y cuáles son los delitos como que tienen un patrón o que dices, ok, dentro de los adolescentes por lo menos, hay un índice muy alto en cuanto a este delito en específico? Es que mira, a lo largo de 18 años, con las pausas que he tenido como juez de adolescentes, creo que en función de cómo va evolucionando y se va transformando la sociedad, el fenómeno de la delincuencia se ha presentado de manera distinta. Okay. Por ejemplo, cuando iniciamos el sistema, nos tocó recibir tratando de hacer una readecuación, se hablaba del sistema tradicional, que eso no pasó con los adultos, pero sí pasó en adolescentes.
una readecuación del sistema escrito y administrativo al sistema judicial y oral. Entonces, recibimos aquí solo en Chihuahua aproximadamente 2,200 asuntos iniciados. Y esos asuntos, yo y mis otros dos compañeros jueces, esos asuntos la mayoría eran daños, lesiones, homicidios, robo. Y de ahí tenía que ver mi construcción equívoca de inicio, cuando yo dije, ya me voy a abandonar el sistema de adultos, me voy a algo más noble, el sistema de adolescentes, al cabo es aquí puras lesiones, daños, homicidio y robo. Voy a reducir el catálogo de delitos. Pero ¿qué pasa? Que luego viene todo este fenómeno del reclutamiento de los jóvenes, de la utilización de ellos en la delincuencia organizada, y como para el 2010 empezamos a ver muchos asuntos desafortunadamente de secuestro, muchos delitos de violencia sexual con agresiones sexuales de tremendo impacto, en donde se victimizaba a las mujeres de una manera denigrante por parte de adolescentes, y que esto tenía que ver con la falta de educación sexual. Además, se presentaron muchos delitos federales. Nosotros como jueces de adolescentes, hasta la fecha, desde que iniciamos el sistema hasta ahorita, no solamente tenemos una competencia de los asuntos del foro común, que es la que nos encomienda nuestra función directa como jueces del Poder Judicial del Estado, sino que además tenemos una competencia auxiliar en delitos federales. Entonces, en ese entonces recibíamos también muchos delitos federales. A mí me tocó ir recibir asuntos de portación de armas de fuego, de delincuencia organizada, que se supone que los adolescentes no entraban en delincuencia organizada, de delitos contra la salud, pero no en una modalidad de narcomenudeo, sino en una modalidad de narcotráfico. Me tocó recibir también asuntos de asociación delictuosa, de acopio de armas. En algún momento, jóvenes que tenían la calidad de líderes dentro del grupo de la delincuencia organizada, porque ellos tienen jerarquías, y había algunos que tenían jerarquías hasta de comandante a sus 16, 17 años. Luego, esto se empieza a tener una modificación como para el 2014, 2015, en donde se me hace que se empezó a expandir el acceso a las drogas, la posibilidad de obtenerlas. Entonces dices, bueno, ya no empezamos a dejar de tener tantos delitos de alto impacto, pero luego muchos narcomenudeos, muchas posesiones de droga, comercio, venta, ya no tantos delitos federales, no sé si porque no llegan a nuestro conocimiento y hay temas de corrupción indebidos, pero sí se empieza a presentar muchos delitos contra la salud en modalidades menores. También se llegó a presentar la capacidad de defraudar a través de las transacciones bancarias, o sea que era algo increíble de ver en los inicios, pero pues como ya se dan, tengo la aplicación, tengo la posibilidad de, a través de un celular, pedir dinero, hay difusión en redes sociales, puedo vender, entonces se va modalizando, se va modificando el tipo de delincuencia. Y actualmente, ¿qué es lo que conoce más el Tribunal de Adolescentes? Pues lesiones, homicidio, delitos sexuales. Falta mucha educación sexual después de la pandemia. No tienes idea cuántos delitos vinculados con agresiones sexuales, que muchos de ellos se daban dentro del contexto familiar o dentro del contexto de los cuidadores. ¿Por qué? Porque pues no les damos la formación, la educación de cómo proteger su sexualidad a nuestros niños, de lo que es impedimento para los que son más grandes. Y Ciudad Juárez siempre ha tenido un comportamiento muy distinto a nivel nacional, no nada más en el estado de Chihuahua. En Ciudad Juárez, la condición de migrantes, todos los jóvenes que van de paso, los que son trasladados con el sueño americano y que vienen a través de la bestia, pues allá se sigue presentando mucho delito de narcotráfico, robo, homicidio, entre otros. Entonces ahora sí que durante estos 18 años, en función del contexto social, de los avances de la ciencia, de los avances de la comunicación, ha ido variando el tipo de delitos que se van presentando. ¿Cuál consideras que es uno de los retos pues sí, cuál es uno de los retos más importantes o de los más difíciles para una persona que es juez de adolescentes? Porque, o lo digo en este contexto,
así como tú dices, ahorita incluso hoy sale un episodio del director de la Agencia Estatal de Investigación que incluso nos habló de una persona que le apodaban el Neto, que fue una persona, pues, tuvo una vida delictiva, ¿no? Durante toda su vida tuvo una vida delictiva, incluso desde los 16, 17 años ya era uno de los líderes de uno de los grupos criminales que hay aquí en Chihuahua y que está muy presente todavía. Y, y dices, bueno, o por lo menos yo digo, qué difícil debe de ser para un juez decidir sobre si a esta persona le das una sanción como un internamiento, pero no sabes si es del máximo de 5 años, si es de tantos, porque realmente, o sea, ¿cómo das la cara después en decir, híjole, es que esta persona ya había sido sentenciada, ya había tenido un proceso como menor y en cuanto salió, volvió a las mismas ya como mayor de edad e hizo un daño mayor, ¿no? Pero, otra vez, ¿cómo le haces para no perjudicar a un adolescente de tenerlo 5 años interno? Y cuando sale, ves que, así como ahorita me vas a mencionar unos casos, que llegó a ser una persona súper importante en una empresa, que ese internamiento fue bueno, ¿me explico? Pero estás en la decisión entre, híjole, pues, o sea, lo pongo, no lo pongo, le doy esto, no le impongo esto, o sea, ¿qué es uno de los, cuál es o cómo manejas ese tipo de retos? Bueno, hay ejemplos de buenas prácticas, hay otros ejemplos de no tan buenas prácticas y aquí el punto es encontrar el equilibrio en tu intervención. O sea, Ok, yo creo que eso va vinculado con la capacidad y especialidad de quien va a juzgar. Por eso no sí, puede ser cualquier persona, por eso tienen ok, que ser personas que no solamente tengan los conocimientos, sino que además tengan la capacitación, tengan la actualización, pero sobre todo tengan el perfil para juzgar. sí, Porque no se trata únicamente del adolescente, también se trata de una víctima que está esperando una sí, respuesta a ese delito, que tiene que recibir un resarcimiento del daño generado, que quizás su vida cambió radicalmente y que ella lo que reclama es justicia. Pero además, nosotros tenemos que dar una respuesta efectiva a la sociedad. así Los es. jueces nos debemos a respuestas efectivas en favor de la sociedad en donde nuestra intervención sea dentro de ese ejercicio de ponderación efectiva para que ese tipo de delitos ya no se sigan presentando en la sociedad, para que esos jóvenes tengan otros medios de vida, para que esas víctimas puedan tener un resarcimiento del daño. Y si no es por esos adolescentes, porque no, por regla general no van a tener dinero para una reparación del daño, Sí, que al menos sea de un fondo efectivo de la Comisión Ejecutiva de Víctimas en donde se les pueda atender y se les pueda brindar la asistencia necesaria. Por eso un sistema de adolescentes requiere no solamente de personal especializado, sino también requiere de recursos. Un sistema de derechos sí, de la infancia tiene que tener presupuesto, tienen que priorizar la atención a la niñez y dentro de esa atención a la niñez, la atención a los adolescentes en conflicto con la ley, la atención a las víctimas adolescentes o víctimas niños de esos hechos delictivos o de la delincuencia juvenil. Entonces, pues insisto, creo que el reto fundamental de todos los juzgadores que hemos tenido desde siempre, lo seguimos teniendo ahora continuará igual, es dar una respuesta efectiva en la administración y en la partición de justicia a la sociedad, pero que esa respuesta efectiva no sea excesiva para el joven, que sea un medio de darle esas nuevas herramientas de vida y que también pueda atender intereses de la víctima. No olvidarnos que sí, es muy común que en este tipo de hechos delictivos las víctimas también están en condición vulnerable sí, y un sistema de protección de derechos de la infancia no nada más es para la justicia juvenil, también es para el adolescente, para el niño, la niña, que sufrieron sin realizar ninguna acción, sin proceso de madurez alguno de por medio, las consecuencias de este evento y sí, que finalmente su vida cambió radicalmente. Entonces, pues el ejercicio de ponderación que se puede hacer como a través de una correcta interpretación de las normas, a través de una correcta asunción de los principios que equilibran el sistema, a través de evitar prácticas paternalistas y pensar, pobre, esto no es paternalismo de ninguna manera. Esto es una consecuencia porque estamos admitiendo que aún un joven de 14 años, aún un joven de 15 años, puede asumir las consecuencias de sus actos y las debe de asumir porque eso es formativo para toda la sociedad, porque sí. con ello protegemos a toda la sociedad. Entonces, ese punto de equilibrio de dar la respuesta social efectiva en la impartición de justicia, creo que es el mayor reto
al que día a día nos enfrentamos todos los juzgadores. Ujú. Dentro de tu carrera, ahora sí, dentro de todas estos asuntos que te han tocado como juez, ¿recuerdas alguno que te haya marcado, que hayas, por ejemplo, ahorita me contabas de justamente, creo que eran dos adolescentes en los que después de un proceso, ahora son personas muy importantes que tienen un progreso muy importante en su vida? ¿Recuerdas algún caso en particular? Recuerdo muchos casos, imagínate, Ok, después de 18 años, recuerdo ese caso del primer juicio oral. Al joven le perdí el ritmo, pero luego para 2009 tuve un caso de una banda de 5 jóvenes que me corresponde sentenciar, ok, delitos sexuales, privación de la libertad, y casualmente hace un mes, 2 meses, ok, vuelvo a coincidir con alguno de ellos, actualmente 31 años de edad, muy bien, y me entero con que está estudiando una ingeniería, muy bien. que es un padre de familia y es una persona que busca apoyos y maneras de salir adelante. No obstante de que el sistema lo victimizó tremendo. Muy bien. También me encuentro con que otro de los jóvenes es un padre de familia que está trabajando, que su vida cambió. Luego, otro asunto que me tocó como en el 2008 fue un robo bancario Ah, en sí. donde luego me piden una autorización porque había años después, como 5 o 6 años después, había un registro que no permitía sacar un pasaporte a un joven que había estado en proceso conmigo. Pues resulta que ese joven iba a ir a representar a México en cuestiones deportivas, en un nacional. Este, no sé, luego, como un caso que fue muy paradigmático aquí, que ocurrió en Laderas de San Guillermo, que también luego me tocó intervenir, también luego me enteré que muchos de ellos, después de un tratamiento de atención más específica, en el caso de un joven de un tratamiento de terapéutico, de atención terapéutica, con fines terapéuticas, volvió a integrarse bien a su familia, habiendo aprendido un oficio. Entonces, cuando pasan esas cosas, te da mucho gusto. En el plano particular, no solamente se trata de procesos ordinarios en donde das un juzgamiento en la línea horizontal ordinaria. La justicia para adolescentes, para tener un enfoque integral de atención, tiene que tener otros medios de intervención a través de la justicia restaurativa. Y vienen los modelos de justicia terapéutica y los modelos de prevención en cuanto a situaciones de violencia. Entonces ahí me ha tocado mucho jóvenes que logramos graduar de Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones, que les llevamos un seguimiento, que somos todo un equipo multidisciplinario que miércoles a miércoles les estamos verificando y que luego cuando me los encuentro en la calle y que me llegan a decir, jueza, ya no consumo drogas, me siento tan contenta, me siento que me hace sentirme muy satisfecha. O luego te voy a contar un caso muy bonito, sin referir personas, en mi primer asunto en el programa de Biofam, Ok. que era un asunto de violencia familiar, un joven con una vida muy compleja, consumo de marihuana, de drogas, de la etnia rarámuri, con temas de analfabetismo y pues lógicamente que hay que ir al tribunal porque violentaba a su pareja. Luego de que empiezo yo, porque era mi primer asunto en Tebiofam, Ok. empiezo yo a atender el asunto de Tebiofam y en primero le digo al equipo multidisciplinario, yo no visualizo un Tebiofam sin una atención a la víctima. O sea, aquí tenemos que llamar a la víctima, llámenla al Instituto Chihuahuense de la Mujer, porque primero la tenemos que empoderar a ella para que no sea codependiente esa violencia. Y luego vamos a atender al adolescente y empezamos a trabajar con los dos al cabo de 8 meses. Ese joven lo logramos graduar. Indígena, consumo de drogas, albañil, sin alfabetismo. Y en la graduación lloró y me dijo, yo no sabía que se podía vivir de otra manera. Gracias por enseñarme a vivir de otra manera. Se me hizo a mí tan significativo
que lo asumiera él ahí así, que con esas pequeñas referencias para mí son oro puro y decir, hay que seguir en la función, tenemos que procurar que este tipo de programas no se pierdan, que sigan haciendo el beneficio a nuestra sociedad, que a través de distintos medios, de distintos programas, podamos dar esa respuesta social que la gente espera de nosotros, porque pues sí, generamos un desconcierto cuando se viene todo este sistema oral. Nosotros decíamos, las audiencias son públicas, vamos a poder juzgar públicamente, pero no nos dimos cuenta que los jueces íbamos a tener un juzgamiento social continuo Sí. y que dentro de ese juzgamiento social, al cabo de los años, la sociedad nos juzgó fuerte y nos indicó que no estábamos respondiendo a sus expectativas. Entonces creo que debemos de seguirnos preocupando por responder esas expectativas, que la justicia sea cercana, que sea empática tanto con víctimas como con imputados, con acusados, que podamos tener esa coordinación multidisciplinaria o de distintas instancias para poder dar no nada más una respuesta procesal, sino una respuesta material Sí. de lo que las personas esperan. Que tenemos una gran deuda con la sociedad, eso sí es cierto, sí. Pero todo parte, insisto, de tener los perfiles idóneos, capaces, congruentes, comprometidos y que entiendan que el servicio público es para eso, para servir a la sociedad, para atenuar la violencia, para tener una sana armonía, para tener una sana convivencia, porque finalmente pues todos como comunidad a lo que aspiramos es a vivir en tranquilidad. Sí. Ya para terminar, quisieras dar ahora sí que una reflexión sobre todo para la sociedad, ¿no? Que otra vez es una cosa o es un tema que casi no se toca y cuando se toca despierta como mucha alarma a la sociedad, ¿no? Algo que quisieras dejar sobre alguna reflexión o incluso o en qué nos podemos fijar Ujú. para que ese índice delictivo en adolescentes vaya disminuyendo. Bueno, yo lo que le diría a la sociedad es que justicia para adolescentes no es igual a impunidad, Ok. que es un sistema especial que tiene consecuencias menos gravosas, pero que sí tiene consecuencias, que sí puede haber una respuesta por el delito en favor de esas víctimas y en favor de esa sociedad, pero que para actuar en justicia para adolescentes no todo queda a cargo de una autoridad judicial o de un agente del Ministerio Público, sino que se requiere de que actuemos como corresponsables, que la sociedad también esté interesada en la correcta formación de todos esos jóvenes, como a través de grupos de apoyo, a través de debidas formaciones en la educación, a través de exigir presupuesto para que haya áreas de asistencia social, para que haya escuelas, ¿sí? Y que además pues el Estado cumpla con su deber. El Estado no puede estarle fallando a nuestra niñez, no puede estarle fallando a nuestra adolescencia. La obligación bajo el principio de interés superior es siempre privilegiar la atención a niños, niñas y adolescentes en la condición en que se encuentren. Entonces, esa intervención bajo un sistema integral exige la colaboración de todos y un sentido de corresponsabilidad plena, pero también, sobre todo, un compromiso directo de las autoridades con la sociedad y de la sociedad con las personas jóvenes que por circunstancias diversas han sido víctimas o victimarios de situaciones que nos están lacerando, pero que podemos reconducir, podemos cambiar y ser un mejor grupo social y dar una mejor respuesta social. Muy bien. Lick, gracias, de verdad, gracias por haber aceptado mi invitación. Es un tema que de verdad quería tocar y que yo por lo menos, o en lo particular, me dio mucho y que me ha interesado sobre todo en este último año sobre adolescentes. De verdad aprecio mucho la plática que tuvimos hoy y pues nada, espero que te vaya muy bien en lo que más adelante vas a tener. No podemos ahorita hablar del tema, pero de verdad gracias por aceptar la invitación. Me pueden seguir en todas mis páginas, en todas mis redes sociales como Mario Banderas Legal y bueno, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por la atención.